Que pase, por favor, Javier Fernández Ruiz. He dicho que pase, por favor, como si fuese lluvia de estrellas. Javier Ruiz es catedrático. Fernández Ruiz es catedrático en la Facultad de Medicina de la Complutense y codirector del grupo de investigación sobre cannabinoides. Lo he dicho sin fumar y lo he dicho mal. ¿Qué hacéis allí en el grupo? Bueno, nosotros nos dedicamos... No fumamos. Ah, vale. Vamos, podríamos fumar, pero no fumamos. No fumamos. En la realidad. Nos dedicamos a investigar propiedades medicinales de los cannabinoides y las aplicamos en nuestro caso básicamente a enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, a la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Nos dedicamos a desarrollar formulaciones con cannabinoides que puedan ser útiles por sus propiedades neuroprotectoras. Ese es un poco nuestro trabajo. O sea, ¿son neuroprotectoras? ¿Qué sería exactamente neuroprotectoras? Pues que protegen las neuronas en las enfermedades en las que el cerebro se daña por alguna circunstancia, enfermedades que todos conocemos, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, una parte de nuestro cerebro se deteriora, se mueren las neuronas y ahí aparecen los síntomas de estas enfermedades. Entonces, los cannabinoides tienen además uno de los cannabinoides que él ha mencionado, el CBD, el cannabidiol, no es psicoactivo, pero tiene una actividad terapéutica importante. Y entre esas propiedades está la de hacer que las neuronas, en general todas las células del organismo, pues puedan vivir mejor, puedan mejorar su homeostasis, ¿no? Lo que llamamos homeostasis celular. Y eso podría ser interesante para desarrollar medicinas a partir de ahí. ¿Y vosotros estudiáis desde el cogollo? O sea, ¿tenéis cogollos en una nevera o algo así? No, nosotros estudiamos básicamente compuestos aislados porque nos interesa saber cómo cómo son esas propiedades, necesitamos saber cómo son los mecanismos, indagar dentro del cerebro para ver por qué hacen esos efectos, por qué tienen esos efectos. Entonces necesitamos aislar los compuestos, darlos... Están en probetas. Están en tubos, en frasquitos pequeños donde están preparados en disolución para administrar. ¿Y dónde pilláis? No, claro, esto lo digo porque me imagino que en algún momento os habrá resultado como difícil justificar estas investigaciones, claro, ¿no? Pues la realidad es que no, esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, pero la realidad es que no. Ahora mismo sobre cannabinoides, sobre cannabis medicinal, sobre propiedades terapéuticas, hay mucha buena conciencia. O sea, que no estamos teniendo especialmente dificultades. Otra cosa es que los pacientes cuando intentan utilizar cannabis medicinal puedan encontrarse con trabas, que se encuentran obviamente, pero para la investigación no está habiendo especialmente importantes problemas. Nuestros proyectos se financian con los fondos del Ministerio de Educación y Ciencia, vamos, de Ciencia e Investigación ahora mismo, y bueno, un proyecto bien fundamentado de cannabinoides, propiedades neuroprotectoras o efectos antitumorales en cáncer o efectos sobre dolor o sobre otras patologías, pues es siempre bien valorado. Si está bien construido el proyecto desde el punto de vista científico, no hay ningún problema. Yo voy a hablar sobre todo de la gente con dolores crónicos o con problemas de dolores, digamos, diarios, en los que a lo bruto fumarse un porro de marihuana les hace bien en general. Sí, y están bien demostradas esas propiedades, o sea que se sabe realmente. Por eso necesitamos trabajar con los compuestos aislados, para ver por qué cada uno de los compuestos hace lo que hace. Entonces, se sabe que los sitios donde actúa en el cerebro pues están localizados sobre unas neuronas que tienen que ver con el control de nuestra sensibilidad al dolor. Y entonces ese receptor se activa y lo que provoca es pues una bajada del umbral de dolor, entonces sentimos menos dolor y de ahí vienen sus propiedades, igual que hacen los opioides. O sea que hay bastante paralelismo entre el sistema, lo que llamamos el sistema cannabinoide y el sistema opioide endógeno. Ahora sabemos cómo actúan los cannabinoides en el cerebro, en el cuerpo en general, y eso nos permite pues indagar con mucho más precisión. ¿Y cuánto tiempo queda para que el doctor le diga a un paciente fúmese un petardo antes de dormir? O fúmese 2 grellos. Hay doctores que ya lo hacen, o sea, que no queda mucho. Sí, pero claro, si no puedes ir a comprarlo, ¿cómo lo haces? Hombre, que no se trata de ir a comprarlo, se trataría de que se desarrollaran medicamentos, que estos medicamentos tuvieran la seguridad social, que los médicos los conocieran, que los pudieran recetar para determinadas patologías. O sea, se trataría de eso, o sea, no se está pensando, ahora sí porque no hay el acceso realmente a esos medicamentos, pero el futuro sería el que se pudiera perfectamente estandarizar, formular cannabinoides y que estos estuvieran en la farmacopea y que fueran accesibles para determinadas patologías. Para eso necesitamos investigar, para saber en qué patologías podrían ser útiles. Es una de las formas de la regulación, por ejemplo, ¿no? Lo que decía antes, dentro de la legislación también hay una regularización y una de ellas es pues la médica, claro. Oye, ¿y encontráis que hay una lucha con un componente moral con lo que estáis trabajando? Hay estigma, obviamente, sí. pero en la práctica, vamos, yo personalmente, mi experiencia de trabajo, nunca me he encontrado ninguna dificultad para investigar. Incluso
es un tema que a la gente le gusta, o sea, le parece interesante, Sí, sí, es lógico. divertido, o sea, que tiene cierta cosa y hay muchos jóvenes ahora mismo investigadores que están haciendo tesis doctorales investigando sobre esto. Es un tema que tiene interés. Yo me he sorprendido de la gente de la cantidad de gente que fuma y que conozco, o que por lo menos siente curiosidad por fumar, lo estoy viendo ahí en el programa, en Cough on the Couch, que al principio me costaba como llevar a gente. Y de repente sí que me llaman y me escriben, oye, ¿puedo ir a fumar a tu programa? Tal, pero digo, ¿pero has fumado alguna vez? No, pero me apetece, me da buen rollo ir ahí. Digo, vale, yo encantado. Mucha gente está utilizando Cough on the Couch para empezar a fumar. Y tiene pinta de que esto se va a liberar en breve, ¿no? Nosotros hacemos de vez en cuando alguna pequeña porra ahí y normalmente la cifra de años que más salen suele ser 3 añitos. Por lo menos ya no para una legalización completa, pero para una regulación parcial o para una despenalización, por ejemplo, que no es lo mismo. O sea, ¿qué tipos de consumo habría En el ámbito médico. Sí. Es que las rutas de administración de un cannabinoide, una combinación de cannabinoides, sean de la planta o sean sintéticos, pues pueden ser muy variadas. No estamos hablando simplemente de fumar, hay otras formas de administrar para uso medicinal. Normalmente la gente con dolor que utiliza el cannabis suele hacerlo con aceites. Utilizan aceites, los vaporizan, hay vaporizadores de aceite y suelen utilizar eso para tratarse. La pregunta es, ¿te has fumado alguna vez un porro? Pensaba que me la ibas a hacer de primera pregunta. No, Queremos No, primero- eso es un programa cómico pero raro. Claro, sí, tenemos sí. la comedia pero al final. ya Sí, venía entiendo. preparado para esa pregunta. Entre los investigadores que trabajan en este campo hay quien fuma, hay quien no fuma. Pero es irrelevante desde el punto A de ver, vista señor de la Rajoy. investigación. Es absolutamente irrelevante. Si en vez de venir a decir que estoy investigando en cannabinoides, te viniera a contar que estoy investigando en el virus de inmunodeficiencia adquirida, me diría si ¿Te tengo comes, SIDA. cepas del SIDA? Me diría si tengo SIDA, me preguntaría si tengo SIDA, no me lo preguntaría. Ya, ya, No, sería muy violento, tiene toda la, muy violento. Es irrelevante, Tiene toda la razón. es irrelevante. Pero que No ¿sí o cambia no? mi argumento, creo que no cambia mi argumento si es que sí o si es que no. O sea que sí. Ya me los he fumado yo por él, no te preocupes. Y entre los médicos, a lo mejor cuando tú te vas en la comunidad médica, tú estás en un corrillo y a lo mejor te vas, tú oyes de fondo, ya se ha ido el porreta. Lo dicen otros médicos. En algún sector puede que sí. Eso sí. Sí. ¿no? Puede que sí. Bueno, yo no soy médico, soy bioquímico. Bueno, Pero ¿y tú vas por la facultad diciendo paz? No Paz, tiene que ver. hermano. Y por ejemplo, yo sé que esto a lo mejor es una cuestión política que no te atañe, pero sí desde el punto de vista de la regulación. Tenemos que quitarle, o tenemos que intentar quitarle el componente moral que se asocia, o ético que se asocia a la marihuana y decir, oiga, mira, hay gente aquí investigando, que lleva muchas horas aquí y se echa la mañana aquí. Desde luego para la parte médica claramente no quiero decir es que no tendría por qué haber este estigma. A ver, para el cáncer se investigan con venenos que están en la naturaleza para matar las células cancerosas y nadie se alarma porque se investigue sobre ese tipo de cosas. O sea, esto es investigación y es investigación para uso terapéutico y bueno, a partir de ahí no tendría por qué haber ninguna moral, ninguna que lo afectara, ¿no?